Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Yami y a América. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y esperamos compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es, Dorita y Jenny, pues esperamos que sea de mucha bendición para los oyentes y que el Señor se manifieste en cada una de las vidas de ellos. Bueno, les dejamos con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente con ustedes, deseando bendecir sus vidas a través de estos testimonios que vamos a escuchar. Y Jenny, comenzamos con Yami. Yami, quisiéramos que tú le dijeras a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue tu niñez, Yami? Bueno, yo tenía una niñez relativamente normal, como mucha gente, un papá, una mamá, una abuelita que me cuidaba todo el día. Y de repente comencé a ver cosas como extrañas para mí. Tenía como 5 años y mi mamá de repente no pasaba en la casa, no llegaba en la noche. Yo decía, ¿qué pasa? Le decía a mi papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi papá me decía, no, es que tu mami está en el hospital, pero ya va a venir, o vamos a ir a visitarla. No me dejaban entrar, pero ella salía de su cuarto y me llegaba a visitar a la salida. Y yo decía, pero ¿por qué no te vas a la casa? ¿Por qué no nos vamos a la casa? Entonces, claro, a esa edad no entendía exactamente qué era lo que tenía mi mamá. Mi mamá sufría de lupus, es una enfermedad de la sangre en los huesos. Y obviamente porque tenía crisis tenía que estar constantemente en el hospital. Pasó un buen tiempo en el que se le caía el pelo y la piel se le inflamaba, pasaba casi tiempo sentada y yo no podía jugar con ella, pero aún así hacíamos cosas sentadas como rompecabezas o escribíamos, hacíamos muchas cosas porque ella era maestra, entonces siempre trataba de enseñarme. Pero bueno, un día de esos, que ella estaba en el hospital, yo estaba con una de mis tías en la casa y mi abuela había ido a visitarla a mi mamá al hospital y llegó una ambulancia y llegó uno de los, no sé qué era, de alguien del seguro y le dijo a la muchacha, mire, venimos a notificarle que la señora acaba de fallecer. Entonces yo estaba ahí, tenía 6 años, 6 y medio, y yo no lloré ni nada porque no entendí, en realidad no entendí, y fuimos a la funeraria y toda la cosa, y pasó el entierro y todo, y yo después pregunté a mi papá, ¿y mi mamá cuándo va a regresar? ¿Y cuándo va a regresar del hospital? Entonces no caí en la cuenta de qué era lo que había pasado. Mi papá trató de explicarme muchas veces que mi mamá ya estaba en el cielo. De hecho, ese día que llegó el señor del seguro, yo le hablé a mi papá, porque la muchacha no podía usar el teléfono. Entonces yo le hablé y le dije, papi, mi mami se fue al cielo. Mi papá, cuando me escuchó a mí decir, mi papi se fue al cielo, se quedó, ¿cómo? Y luego averiguó toda la cosa. Entonces yo, aunque le había dicho eso, no entendía, quizás porque estaba muy pequeña, el gran paso que una persona da al fallecer y lo que implica para los demás estar ahí. Así que, bueno, dijimos, hay que seguir con la vida porque una persona muera no vamos a morir nosotros también, ¿verdad? Entonces nosotros siempre hemos ido a la iglesia, yo crecí en un hogar cristiano y por eso agradezco a Dios también porque supimos sobrellevar una tristeza así. Pero tú como niña, ¿en algún momento no te enojaste con Dios? En el momento no. Creo que fue hasta que llegué a un punto cuando mi papá dijo, tengo una novia. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, mi papi es mío y de nadie más. Entonces había pasado 2 años, más de 2 años con él solitos y mi abuela. Entonces yo decía, no, mi papá no se puede volver a casar. Y entonces caí en la cuenta, o sea, ¿qué pasó? Mi mamá no está. Entonces ya cumplía yo 9 años, empezaba a entrar a la pubertad y a la adolescencia, que es una etapa que aunque uno no tenga problemas, siempre le causan problemas a uno por los cambios hormonales y porque todo le pasa, todo quiere uno hacer.
Y como no es ni chiquito para que lo traten como niño, ni tampoco grande para que lo traten como grande, uno tiene graves problemas. Entonces yo decía, no, mi papi a mí nadie me lo va a quitar. Y aunque no era como en son de maldad, como de querer arruinarle la vida a mi papá, es que era algo egoísta, ¿verdad? Entonces tuvimos algunos problemas. Bueno, mi papá se casó con la persona que ha mantenido una relación. Y yo al principio, bueno, vaya, pues ni modo, ¿verdad? Hay que aceptar las cosas como son. Y una de las cosas que quizás me puso más en qué pensar fue que no me fui a vivir exactamente después de la boda con ellos. Entonces yo decía, mi papi me dejó, mi mamá me dejó y mi papá también. Y me quedé con mi abuela, y mi abuela, claro, como las ancianas a veces se ponen a decir cosas, piensan en voz alta, y uno, aunque esté chiquito, los niños siempre ponen atención, aunque parece que no. Entonces ella decía cosas y yo, puede ser, y después les llegaba a decir, ¿verdad? Entonces tuvimos algunos problemas con ella, pero de verdad que yo agradezco a Dios porque creo que mejor persona no pudo encontrar mi papá. A pesar de habernos peleado y bueno, miles de cosas que pasamos, ella me ha demostrado que de verdad es una sierva de Dios. Y ella igual era cristiana, asistía a esta iglesia. Y entonces empezamos a venir a la iglesia Josué y empecé a involucrarme. Y ella me dijo, vaya, venite, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ella estaba ya en la escuela dominical, entonces me metió de un solo en la escuela dominical. Y de hecho ahora yo soy maestra de escuela dominical por eso. Porque aparte que me gustan los niños, me gusta la idea de que uno puede enseñarle a un niño tanto desde tan pequeño. Y para mí es una gran satisfacción, por ejemplo, ver que un parvulito de mi clase sepa que Jesús murió y que se está en el cielo. O que Jonás no fue tragado por una ballena, sino por un gran pez. Entonces, así como quizás yo me siento como orgullosa de esos niños, creo que ellos pueden sentirse contentos porque yo he evolucionado, he cambiado, gracias a la misericordia de Dios sobre todo, pero porque he tenido personas que me han sabido guiar por el buen camino. Así que por eso yo agradezco de verdad a Dios por la vida de ellos. Bueno, yo quisiera también que nos contaras, porque yo sé que Yami ha tenido varias experiencias y que hace poco tú te enfrentaste a un accidente en el cual pudiste haber perdido la vida. Sí. Bueno, cuando pasó todo esto de mi mamá y mi papá que se volvió a casar, y dije, bueno, tengo una segunda mamá. Voy a aceptarlo así. Porque al principio no, ¿verdad? Pero ella siempre me ha cuidado. Entonces, hace unas 2 semanas, yo iba a trabajar de unas pasantías. Entonces yo salí de mi casa y estaba de vacaciones, el primer día de vacaciones. Y me dijo, vaya, andar, pues Dios te bendiga. Y me fui. 15 minutos después le estaba llamando por el celular, llorando, con una persona que estaba gritando a la par mía. Yo le dije, tuve un accidente. Entonces ella dice que pensó lo peor porque me escuchó llorar y el grito y el murmullo de la gente. Entonces solo salió corriendo y yo a veces bromeo un poco con ella después de eso, porque digo, sí la había afligida de verdad. Entonces como si fuera de verdad que sentía el dolor que yo sentía. Fue un accidente en un microbús del transporte público. Iba bien lleno el microbús, iba a excesiva velocidad, como muchos de los microbuses de este país, y en un cruce, en una cruz calle, se atravesó una pipa cargada de agua. Entonces el microbús no alcanzó a frenar y se dio de frente con la pipa. Entonces yo venía justo detrás del copiloto y yo creo que Dios, como tiene cuidado de sus hijos, porque yo dije, Señor, pero me duele la pierna, no puedo caminar. Pero después me quedé pensando que entre el asiento y la gente fue como un colchón para mí. Entonces, si yo quizás hubiera ido o adelante o en alguna otra ventana, bien me pude haber salido del microbús y a saber qué me hubiera pasado. Pero gracias a Dios que Él tuvo la misericordia y el cuidado de guardarme. Y yo estaba leyendo, bueno, siempre toda la vida con mi abuelita, ella oraba por mí. Y yo, incluso ahora que la visito, a veces estoy dormida y yo siento que ella me toca. Entonces me toca los brazos, la cabeza, las piernas. Y una vez la escuché que decía, Señor, cuida su cabeza, cuida sus manos, sus piernas. Y entonces, claro, hasta hace unos días estaba yo cayendo en la cuenta en eso.
y estaba leyendo el Salmo 91, porque ella siempre me dice, lee el Salmo 91, lee el Salmo 91. Y hay una parte en el Salmo 91 que dice, y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces yo estaba ahí y me sacaron del microbús, un señor me llevó casi que chineada a la orilla de la acera, y una señora, yo tenía el brazo ensangrentado y la pierna que no la aguantaba, que hasta se me rompió el pantalón, pero una señora me dijo, ¿y qué le pasa? No me aguanto la pierna, le dije. Y yo me acuerdo que solo ella me agarró, me chineó y me llevó hasta la ambulancia. Y la parte final de ese versículo dice, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces yo dije, Señor, estabas ahí con una señora desconocida, con alguien que quizás nunca jamás la vuelva a ver, pero estabas cuidándome ahí. Entonces yo le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad, porque me hicieron radiografías y todo, y no tuve ninguna fractura, no se me quebró nada. Lo único que me quedó fue morado y el gran susto, pero después de ver cómo quedó el microbús, entonces no me pasaba el susto y la impresión, pero de verdad que Dios cuida a sus hijos, y también dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y muchas personas oraron por mí. Yo agradezco por las personas que pudieron interceder por mí, y por aquellas que aunque no supieron, pero siempre estaban pendientes de mí después. Entonces uno puede agradecer también que siempre el Señor ocupa personas que uno no se imagina, pero que están ahí precisamente para eso, para cuidarnos, para protegernos. Yami, entonces para ti Jesús es suficiente. Suficiente. ¿Podrías explicarle a las jóvenes que han pasado por situaciones similares a las tuyas cómo se siente tener a Jesucristo en su corazón y creerlo suficiente para su vida? Estar con Cristo es como estar enamorado. Cuando uno se enamora, piensa que el chico que uno tiene es el único y que no importa que tenga defectos, uno lo quiere y ve lo mejor. Lo bueno de Dios es que Él no tiene defectos y que Él nos abraza como un papá, nos puede querer como un esposo, nos puede querer como un hermano, como una mamá. Si no tenemos mamá, Él pone siempre gente y nos tiene bajo sus alas, igual que el Salmo 91, bajo sus alas como la gallina sus pollitos. Entonces Dios es suficiente porque nos llena, y aunque uno puede buscar quizás llenar el vacío con lo que sea, con amigos, con droga, con lo que sea, nadie puede llenar ese vacío porque está exactamente en la hechura de Dios. Entonces Dios puso ese pedacito de eternidad en nuestro corazón y está solo esperando que nosotros lleguemos y digamos, bueno, Señor, aquí estoy. Y Él, como todo buen padre y como ser increíble que es, siempre nos dice, bien, estaba esperando que vinieras. Así que para mí es suficiente. Qué lindo, ¿verdad? Ahorita tan joven que ella, ya pronta a graduarse de la UCA. Estamos muy contentas de tenerla. Sí. Muchas gracias. Gracias por ese testimonio. Y podemos decir que no nos cansaremos de contar las maravillas de Dios. Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y a continuación vamos a escuchar a América, que nos va a compartir también una etapa de su niñez en la que hubo sufrimiento, pero que también Dios ha sanado. Amén. ¿Cómo fue entonces esa niñez? Bueno, Dorita, para comenzar, uno cree que haber nacido dentro de la vida cristiana estamos inmunes a todo, ¿verdad? Pero no es así. Mi vida, solo mi mami era cristiana, llegó a conocer al Señor y yo resentía un poco, mucho, no ni poco, sino mucho, hasta llegar a entender de que a pesar de que la vida fue linda, hasta cierto modo cuando uno es pequeño. Recuerdo que mi mami llevaba a la iglesia, íbamos y a la hora de la oración, yo me arrodillaba y ponía a orar, ¿verdad? Pero me quedaba dormida. Y decía, me quedé dormida. Pero mi mami me decía, si tú abres los ojos cuando estamos orando, vas a ver una gran luz y te vas a quedar ciega para siempre. Yo decía, no lo voy a abrir. Y tenía mis primas y mis hermanos y me decían, la América,
tontita, pasmada. Sos una pasmadita. Crecí con esos mensajes, ¿verdad? Dentro de mi mente. Y mi mami me decía de repente, lo que hiciste está malo. No servís. Todo lo que haces, todo lo que tocas, no sirve. Eso llega. Y yo decía, pues, ¿cómo voy a agradar a mi mami? A pesar de que yo veía a mi papá, que llegaba alcohólico, no pasaba en casa. ¿Y cómo decía yo? ¿Voy a recurrir a mi papi? No lo veo. Llegaba en la madrugada, se iba temprano. Y yo, ¿y papá? ¿Y mi papá? Bueno, a pesar de todo eso, pues crecimos. Llegué a la adolescencia. Y la adolescencia fue que mi mami no me dejaba ir al centro, a ningún lado. Dejé de usar calcetas hasta los 20 años. Yo veía a todas mis compañeras y yo decía, ¿cuándo voy a usar zapato alto? ¿Cuándo? Pero no me sentía mal porque decía, tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente. A pesar de todo eso, pues uno va creciendo, pero yo decía, no voy a guardar rencor. Sí se llega. En lo muy adentro hay un hueco que uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Donde yo crecí en la vida cristiana, yo veía y decía, pero Dios es más que esto. Yo sé que hay un Dios más. Y leía la palabra y yo decía, y confrontaba, y llegó la etapa antes que mi mami se fuera a Estados Unidos. Yo le dije, mami, yo quiero tener un novio, pero fue la única vez que acerqué a mi mami y hablamos. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Ella falleció y fue la única vez que juntas oramos. Y me dijo, Mary, que Dios ponga el hombre adecuado en tu vida. Yo me sentí la mujer más feliz. Y yo dije, mi mami oró por mí. ¿Y mi papi? ¿Dónde está? Nunca estuvo. Mami se fue, ella falleció. El día que ella falleció yo tuve una experiencia preciosa. Aprendí y sigo aprendiendo en mi Señor. Y yo ya tenía mis 3 nenes, mi esposo que ha sido una bendición para mi vida. Empecé a orar lo que hacía la abuelita con ella, en las camitas de mis hijos. Y de repente el Señor puso en mi corazón, América, una voz audible, ora por tu mami. Pero si está lejos, hoy es el tiempo que tú la hagas libre. Y yo dije, mami quedó cuadraplégica por un infarto, shock fulminante. Y yo dije, wow, mi mami, bueno, es el tiempo. Recuerdo que caí de rodillas y le empecé a pedir al Señor, Señor, si yo he sido malcriada, si yo desobedecí a mi mami, perdóname. Por medio de tu Espíritu Santo, llévame a su camita y perdona. Entonces yo dije, wow, qué rico me siento. Ahí levanté y había pasado toda la mañana hasta el mediodía, levanté de orar. Al tercer día, la noticia, mi esposo me dice, bien lindo él, América, tuve un sueño con tu mami. De veras, Leo. No andes soñando tú con mi mami, solo yo. Me dice, no, me dice, soñé que ella había muerto. Me le quedo viendo. No, esas cosas no se deben de soñar. Y solo recuerdo que tomó mi mano y me dijo, sí. Me dejó sola y yo solo vi al cielo porque era de noche. Y le dije, Señor, te la llevaste. Gracias. Gracias. A todo esto mi papi no estaba. Y yo dije, bueno, ¿y ahora quién tengo? Tengo una familia que tú me has dado. Yo he pedido y pedía desde chiquitita que cuando yo me casara, mi matrimonio fuera un pedacito de cielo en la tierra. No es fácil, porque uno trae arrastrando muchas cosas que vamos heredando. Y entonces yo dije, wow, ¿y mi papá dónde? ¿Cómo puedo correr y que él me tome en sus brazos? No estaba. Pero sí, cuando entré al cuarto vi a mis hijos y solo me vieron. Cuando sentí
yo me fui al cuarto, al dormitorio, y le dije, Señor, ¿dónde está mi padre? Cuando él me dijo, siempre he estado a tu lado, aquí estoy. Desde esa fecha, mi vida tomó un rumbo muy diferente, en la cual América nunca salió a cine, nunca a bailes, nunca a lugares, ni metrocentro. Mi esposo se reía porque me perdía en el centro, yo no conocía. Y me dice, no eres de la capital. Me dice. Yo le digo, créemelo, yo nunca salí. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Y Él ha sido más que fiel y sigue siendo fiel. Le digo, a llegar al punto de ver a mi papá ir a un pozo donde no tiene agua, es triste. Albergar ese rencor contra un papá, tener recuerdos de maltrato con mamá. Y yo decía, tengo que acercarme a él por no tener un brazo. Cuando uno está doliente, uno necesita una dirección de él, un apoyo moral, económico, y no tenerlo. Yo dije, pero tengo que hacerlo. Y le dije, Señor, solo tú conmigo. Yo conozco ese amor de parte tuya para conmigo. Y llegar a entender que mi papá, pues, yo digo, no sé su niñez, él no ha sido muy abierto con nosotros, pero el Señor me dijo, ¿dónde te va a dar amor si nunca lo obtuvo? Así que llegó el momento, yo sentía, recuerdo mis piernas que pesaban, y yo no podía hablar y decirle, papi, yo te amo, papá, yo te amo y te perdono, pero en el nombre del Señor lo hice. Les digo que ese es el día más feliz de mi vida, haber abrazado a mi papá, quererlo como el Señor nos pide que amemos, perdonarlo y llegar. Hoy soy la única hembra que lo he atendido con 3 operaciones, no me pesa, he hecho todo lo posible que el Señor me ha permitido, cuidarlo, hablarle del Señor en lo que se puede, pues ya la decisión es bien propia, pero sí sentir una satisfacción de que somos de bendición para aquellos que nos dañaron, aún en su ignorancia, ¿verdad? Pero sí sentirse lo más feliz y poder inyectarle a los hijos que hay que amar, sin importar lo que hayan sido, lo que son y lo que siguen siendo, pero hay que amarlos. Muchas gracias, América. Puedo decir que Dios es suficiente. Más que suficiente, sí. Más que suficiente. Sí. Si tú estás experimentando una fuente seca de parte de tus padres o un ser querido, que esperas un apoyo y no lo encuentras, esperas una conversación, un compartir, y no lo encuentras porque esa persona es una fuente seca por no tener en su vida la experiencia de saciar su ser con la fuente inagotable que es Cristo. Yo a ti te digo, perdona a esa persona en quien no encuentras el apoyo suficiente, pero acude a Cristo, que es la fuente inagotable que va a saciar tu sed de amor, tu sed de un compartir, esa sed de compasión. Cristo lo puede ser para ti. Solamente clama a Él y Él te va a responder. ¿Quién? Hemos sido bendecidas oyendo estos testimonios. Yami y América han confesado que Jesús fue suficiente para ellos. Y esperamos que para todas las que nos están viendo y nos están escuchando, pueda ser Jesús suficiente en su vida. Lo único que tienen que hacer es pedirle que venga a su vida, que sea el Señor de su vida. Si han experimentado pérdida, si han perdido un ser querido, su madre, su padre, ellas lo experimentaron, pero también hicieron a Jesús su Señor y Salvador. ¿Qué esperas para recibir a Cristo? Ven a Jesús y dile que sea el Señor de tu vida. Y tú también podrás sentir esa suficiencia que solo Jesús puede dar en el corazón. Y terminamos el programa con el versículo de Colosenses 2:10.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.